¿Todavía no entendés por qué renuncian tus colaboradores en tu restaurante o negocio gastronómico? Bueno, en este tercero y último episodio de la serie 10 razones por las que renuncian los empleados en restaurantes, te vamos a dar las últimas claves para que puedas fidelizar a tus empleados y deje de tener esa rotación permanente que tanto nos angustia y nos persigue. Bienvenidos a Restaurantes Exitosos, el podcast que te ayuda a llevar tu restaurante al siguiente nivel. Soy tu anfitriona, Macarena Antoniazzi, y me acompaña Germán de Bonis. Antes de comenzar en el tema de hoy, te queremos recordar que podés seguirnos en detalle descargando nuestra hoja de trabajo disponible en germandebonis.com en la opción de podcast. Bueno, Ger, 3 últimas razones de por qué renuncian los empleados en gastronomía. Ya pasamos las primeras 7, que teníamos estar mal pagados, jornadas excesivas, pésimos líderes, falta de incentivos, falta de procesos, falta de reglas claras y condiciones inadecuadas de trabajo. Acá yo leo el machete porque si no me olvido. Buenos días, Maca. Bueno, sí, un gusto estar de nuevo acá con vos, con toda la gente que nos ve por cámara en YouTube y que nos escucha ahí en Spotify. Estamos saludando con la mano para los que no nos ven. Y esta vez, bueno, no hubo previa en Instagram porque venimos medio apurados con la agenda, tenemos que salir corriendo. Así que vamos a hablar de los últimos 3 puntos que deberías considerar pueden causar que se te estén yendo tus colaboradores, tus trabajadores en tu restaurante. Y realmente tal vez por acá son de los más complicados de trabajar porque requieren estrategia, ¿no? Estos 3 últimos puntos requieren que te sientes a pensar y no solamente son cositas que podés corregir ahí desde el liderazgo y desde el trabajo y la introspección en el liderazgo, como pueden ser muchos de los anteriores, sino que acá sí tiene que haber una planificación. Bueno, pero veníamos hablando, o sea, ya veníamos con los otros podcasts, digamos, hablamos de los temas, estar mal pagados y dimos opciones. Hablamos de jornadas excesivas y dimos opciones. De pésimos líderes y dimos opciones. Falta de incentivos, dimos opciones. En cada uno de siempre hay que desarrollamos, acciones. Fuimos dando opciones para que puedan accionar y puedan salir adelante cada uno de sus colaboradores, cada uno de sus empleados y ustedes como líderes y dueños de negocios también. Ahora, estas últimas 3 que requieren más estrategia, ¿cómo las desarrollamos? ¿Cómo salimos adelante con ellas? Bueno, en primer lugar, vamos a tener que sentarnos a trabajar no solo nosotros, sino con nuestro equipo. El punto número 8, para ir entrando en tema, tal vez es uno de los puntos que genera más controversia. Bueno, lo hemos hablado en conferencias y siempre vemos que los dueños de los negocios gastronómicos es como que no son medio resistentes, ¿no?, a estas cosas, y el punto número 8 es la falta de flexibilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de flexibilidad? Hablamos de flexibilidad en la operación, en todo lo que venimos hablando antes, ¿no?, en el desarrollo de la jornada laboral, de tener un negocio que no tenga una estructura tan dura que le genere presión al equipo, y donde, por ejemplo, uno de los temas que hablamos siempre y que más cuestan entender es ser flexibles en la jornada laboral. Sí. Cuándo trabajo, cuándo no, y tener flexibilidad ahí. Y yo siempre cuento que nosotros en Chia, en la marca que yo gestiono, a partir de hace unos días, hoy estamos a 25 del mes y ya desde el 20 venimos trabajando para que antes de fin de mes podamos tener planificada la jornada laboral de todo el mes siguiente. Arduo trabajo. Con muchos empleados, 3 locales diferentes, y la gente por ahí no entiende cuando nosotros decimos que nosotros en esta empresa hasta le damos permiso a los empleados, planificado obviamente, para ir a ver, por ejemplo, partido de fútbol. Los que nos escuchan de Argentina saben que los argentinos somos muy futboleros, somos campeones del mundo, perdón para todos los que quedaron abajo de nosotros en el Mundial, porque sé que nos escucha gente de todo el mundo. Bueno, este año, por suerte,
podemos decir que somos campeones todavía, nos queda ahí un changüí para seguir disfrutando. Entonces, bueno, el argentino el fútbol realmente lo moviliza mucho. Y sentarse a pensar cuáles son las fechas de los equipos de fútbol de tus empleados, digamos, sus equipos favoritos, que ellos vengan con su calendario, porque todos saben cuándo juega su equipo, cuándo juega de local, cuándo juega de visitante, si lo va a poder ver a ese partido en vivo, va a poder ir a la cancha o no. Bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que nosotros tratamos de coordinar con el equipo, en la medida que nosotros tengamos un equipo con la cantidad de personas adecuada, y esto es muy importante, porque cuando nos falta gente, obviamente perdemos flexibilidad, pero cuando tenemos un equipo con la cantidad de gente adecuada, y podemos realmente mover ese cronograma, esa organización de los horarios, de las jornadas laborales, podemos tener esta flexibilidad que después el colaborador valora mucho, porque en cualquier otro trabajo a lo mejor no le permiten un día al mes cambiar su jornada para poder ir a ver un partido de fútbol. A lo mejor ni le interesa a su empleador y es más, de hecho a veces hasta si lo solicita sabe que no se lo van a permitir. Y también está bueno porque lo que también te permite esta flexibilidad no es solamente por parte del dueño del negocio ser flexible con el colaborador, sino que el colaborador también sea flexible para con uno como dueño del negocio, porque muchas veces o hay imprevistos, o alguna persona falta, o alguna persona se enferma, y ese colaborador ve esta necesidad de, bueno, ayudar, decir, bueno, está bien, ustedes me dan esto, me dan esto, me dan esto, son flexibles en un montón de cosas, yo tengo que sacar a los chicos antes de la escuela, y voy y saco a los chicos y me dan un montón de permisos, entonces, bueno, yo puedo ir a cubrir a esta persona que está faltando, o puedo hacer doble turno en caso de que falte, o que haya una persona que haya renunciado, que justamente es el caso de lo que estamos tratando acá. Entonces, el mismo equipo es como que se amolda, y la flexibilidad es mutua, o sea, es de un lado y del otro, eso está bueno. Una vez que el empleado, digamos, se vuelve fiel a la marca justamente porque estas cosas le dan valor, y recuerde que siempre estamos hablando de lo mismo, de entregar valor como empresa, de entregar valor como líderes. Una vez que el empleado ve que nosotros realmente nos interesamos por él, por sus actividades, por sus cuestiones, después es más simple que nosotros le podamos requerir estas cosas, como decía vos, Maca, de que ante una situación de emergencia, por ejemplo, de una necesidad de urgencia, el empleado responda. No nos va a pasar siempre, es verdad, hay empleados y empleados, hay colaboradores y colaboradores, pero lo importante es que entendamos que en la medida que nosotros somos más flexibles, también podemos requerir a esas personas que valoren esta flexibilidad que nosotros le estamos dando cuando nosotros lo necesitamos. Y de esa forma nos va a comparar, y no hablamos solamente de flexibilidad, como bien vos dabas el ejemplo recién, a lo mejor a la hora de constituir un cronograma de trabajo, sino cuando surge una urgencia, una emergencia, un compañero se enfermó, entonces yo tengo que permitir esta flexibilidad. Todo esto tiene que estar regulado y tiene que estar arreglado, ¿sí? Nosotros justamente sugerimos armar los cronogramas de todo un mes de trabajo, que lo armemos con anticipación. Cuando vamos a hacer una auditoría, por lo menos pedimos que los negocios tengan publicado el cronograma y presentado. Algunos lo publican en papel, en un tablero de comunicaciones. Nosotros utilizamos, por ejemplo, tableros digitales, un Excel subido a una nube, algo muy sencillo que los colaboradores lo pueden entrar a ver en línea en cualquier momento. Tienen duda de hoy trabajo, no trabajo, a qué hora trabajo, entran, lo ven. Pido un cambio, sigo un procedimiento para pedir un reemplazo porque por alguna razón no puedo trabajar cierto día, bueno, también se va a ver reflejado ahí. Entonces, tiene que haber, como yo decía, un poco una planificación previa, pero también tiene que haber normas, ¿no? Ya lo hablábamos antes, esto de la organización, ¿sí? Cuando no hay organización pasa esto, que yo no sé cómo reaccionar, entonces, bueno, no puedo ir hoy, tengo un problema, directamente falto, aviso 10 minutos antes y le genero un problemón a la empresa. Ahora, si yo tengo claro un procedimiento, yo sé que yo tengo que avisar, que a quién le tengo que avisar, si le tengo que avisar a un jefe de área, si le tengo que avisar a un gerente, si le tengo que avisar a un encargado, cuánto tiempo antes tengo que avisar, por más que sea una emergencia, cuál es el circuito que se sigue cuando surgen estos problemas, ¿no? ¿Cómo convoco yo a ver quién me reemplaza, quién no me reemplaza, lo hago yo, lo hace otro? Bueno, teniendo todas estas cosas claras, podemos empezar a ser flexibles.
Y también ser flexible en la operación, ¿no? Ser flexible en la operación, permitir confiar en mi equipo y en que mi equipo puede tomar decisiones sin que yo sea el que siempre esté encima. Que esto es otro gran tema porque muchas veces nos cuesta delegar, porque no confiamos en el equipo, porque no generamos un vínculo, porque no sabemos cómo trabaja el otro en realidad, porque los líderes parece que están escondidos, sentados atrás de un sillón, y no confían en el equipo, y ser flexible también implica esto, también implica decir, bueno, hoy yo te dejo decidir a vos. Si sucede algo, si tengo un imprevisto, lo que sea, hoy vas a decidir vos. Entonces, tengo que tener ese permitido para mi equipo de poder decidir, bueno, mira, me falta mercadería, la compra cerró, no tengo un proveedor, ¿cómo resuelvo eso? ¿No? ¿Qué hago? Claro. ¿Puedo ir a comprar el menudeo? ¿No puedo? Bueno, depende de cada empresa, de cada tamaño. También, o sea, sería como darle una autonomía al Darle equipo autonomía. y también tiene que estar arreglado, por supuesto. Ser flexible permite esto, permite que tenga un equipo autónomo, ¿no? Cuando el equipo sabe que hay una regla y si se sale esa regla no se puede seguir, cuando hay un incidente se traba todo, se complica todo y es más difícil. Entonces, ser flexible con esas cuestiones, ser flexible a lo mejor con un horario de salida, si ya terminaste las tareas, a lo mejor podés salir un poco antes de tu jornada, bueno, ver en qué cosas puedo ir yo flexibilizándome un poco, permitir algunas cuestiones, obviamente, como decimos, repetimos de vuelta, siempre con determinadas regulaciones, ¿en qué forma yo puedo ser flexible? Bien, tengo una pregunta. En el caso de esto de ser flexibles en cuanto a la lista de tareas o listas de hacer que cada uno de los empleados tenga en su cargo, ¿también podemos ser flexibles o se tiene que seguir también obviamente un esquema, pero bueno, en la medida que se pueda también flexibilizar según las circunstancias que se esté viviendo? Si nosotros tenemos estandarizada nuestra operación y nuestro proceso, también podemos ser flexibles en la medida que tengamos un equipo que responde con liderazgo, ¿sí? Muy bien. Es decir, si yo sé que yo tengo que hacer 25 tareas, vos tenés que hacer 20, ¿no? Y yo estoy atrasado y yo sé que voy a llegar tarde, y yo te pido a vos que vos las hagas por un mensaje o por teléfono, y vos las haces. A mí lo que me importa como empresa es que la tarea se haga. Entonces yo puedo ser flexible. Lo que no puedo permitir es que vos dejes de hacer tus tareas para hacer las mías. Entonces ahí ya es donde la flexibilidad entra en un terreno que no debemos permitir. Ser flexible en la medida que cumplamos nuestras tareas y nuestras obligaciones y que después podamos colaborar con el resto del equipo, modificarla, decir, bueno, si yo hoy tengo muchas tareas, tengo que ingresar antes, bueno, tengo un protocolo para eso, puedo avisar, puedo pedir permiso, puedo entrar antes, lo puedo hacer, tengo esa flexibilidad. Si yo, por el contrario, a lo mejor no tengo tareas para mi siguiente turno, para mi siguiente jornada, veo que quedó todo súper organizado, súper listo, súper bien, y a lo mejor no hace falta que ingrese en mi horario regular, también tengo flexibilidad para tener ese tiempo para entrar más tarde. Pero bueno, siempre tienen que estar claras las reglas del juego, porque si no están claras las reglas del juego, todo se descontrola. Sí, también tienen que estar muy bien distribuidas las tareas para que no recaiga todo sobre una sola persona o una única persona. O sea, por eso tenemos equipos de trabajo en donde se distribuyen equitativamente las tareas. Algunas tienen mayor grado de responsabilidad que otras, pero todas las tareas son importantes. Y eso nos lleva al siguiente ítem, que es esto de la falta de reconocimiento. Puede que algunas tareas sean más importantes que otras, pero no dejan de ser importantes. Entonces, en la falta de reconocimiento, muchas veces encontramos estas situaciones. Bueno, y este es un tema que podríamos hablar mucho y seguramente tal vez ahí anotamos ahora en un papelito, es un tema que podemos hablar con Mari, con Mariela, con nuestra compañera coach del equipo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es complejo desde el punto de vista generacional. Ya de por sí, en una empresa donde trabajamos con gente de diferentes generaciones, ¿no? Y por eso digo que acá podríamos hablar un montón, cada generación entiende el reconocimiento desde un ángulo diferente. Me costó, y debo reconocerlo, con más de 40 años, durante mucho tiempo, entender que un millennial, por ejemplo, busca un reconocimiento a lo mejor verbal, de agradecimiento por las tareas que realiza y nada más, y con eso es feliz. Cuando un generación X o un baby boomer, el reconocimiento lo veía reflejado en cuestiones económicas, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la generación, ¿no? Cada uno
recibe el reconocimiento de diferente manera, y es importante que esto lo tengamos claro, no solo porque tenemos que reconocer los logros de nuestro equipo para mantenerlos motivados, que eso es importantísimo, sino porque tenemos que saber cómo reconocer. Y también, de nuevo, tiene que estar planificado y tiene que estar en un esquema. Y aunque parezca tonto, yo tengo que tener en mi lista de tareas diarias el reconocer a mi equipo, porque si no me olvido y se me pasa, ¿no? Y en el trajín se me va. Y si yo soy jefe de una cocina y terminé un servicio súper largo, súper intenso, súper complicado, y todo salió bien, y a lo mejor cometimos un error, ¿no? La tendencia es, bueno, ir al final a retar porque es error, cuando la tendencia debería ser otra, debería ser ir a reconocer que todo lo demás salió bien, y después del reconocimiento, corregir, ¿no? Entonces, bueno, acá de vuelta, trabajar el liderazgo es importante porque no podemos reconocer si no es genuinamente. Entonces, por más que yo lo tenga planificado, cuando mi reconocimiento no es genuino, se nota y tiene el efecto contrario. Cuando yo te digo, ay, sí, te felicito, che, todo bien, y me di vuelta y me fui, el otro Sí, lo se da toco. cuenta que no es un reconocimiento genuino, que en realidad lo hice porque, bueno, como compromiso. Entonces tenemos que aprender a reconocer, y es clave para reconocer, primero saber cómo podemos reconocer, que a lo mejor un día podemos tener una atención, clásico, que el día del cumpleaños de un empleado le llevemos un pastel, que le hagamos de alguna forma una pausa en la jornada para celebrar su cumpleaños, no sé, de qué manera podemos reconocer esas situaciones, cuando una empleada mujer es mamá, también papá, ¿no? Porque también papá, si somos, exploramos y descubrimos la paternidad, está bueno que nuestro equipo y nuestra empresa nos acompañe en ese proceso y nos reconozca esa situación. Si hemos tenido un gran logro, si hemos cumplido objetivos, hay muchas formas de reconocer. También es muy importante acá aclarar que los líderes o los dueños o los gerentes, el mando medio que esté a cargo de ese equipo, conozca a su equipo. Es muy importante esto. Yo no puedo decir que conozco a mi equipo si no sé nada sobre él, no sé nada, no sé sus gustos, no sé si le gusta el fútbol, no tengo idea si le gustan las cosas dulces o las cosas saladas, si es alérgico, un montón de cuestiones que hacen, ¿sí?, al reconocimiento de la persona, porque si yo, por ejemplo, sé que esa persona le gustan las cosas dulces y yo le llevo una torta salada, es como que ahora, si le gustan las cosas saladas y le llevo algo dulce, es lo mismo. O sea, estamos en una situación en donde no conocemos a la otra persona. Por más que el gesto sea eh, genuino, muchas veces eso también afecta al hecho de no conocer, de no saber sus gustos, sus preferencias, o tal vez en vez de una torta prefiere, no sé, un cupcake o un alfajor. O es celíaco, pueden pasar un montón de situaciones en las que nosotros no, como dueños no conocemos al equipo y eso afecta muchísimo en la hora de reconocer. Y sí, y ya lo dice John Maxwell, uno de los autores más reconocidos a nivel mundial en liderazgo, que una de las claves de un buen líder es conocer a su equipo, es conocerlo sincera y genuinamente y buscar con intención las conversaciones y los espacios para conocerse. Entonces, bueno, pensar en que el reconocimiento tiene que ser permanente, que cuando tenemos que corregir, pero también seguramente que siempre tenemos algo por qué reconocer colectivamente, como equipo e individualmente a cada persona cuando se destaca por algo, ¿no? Si nosotros hacemos evaluaciones de desempeño y tenemos empleados que se desempeñan extraordinariamente, bueno, reconocerlo. Si tenemos grandes líderes en nuestro equipo que nos ayudan a llevar adelante las tareas de todos los días y que son sustento de nuestra empresa, también reconocérselo, salirnos un poco de la mentalidad latinoamericana de ser siempre el criticón, ¿no? Y el que siempre está mirando la cosa negativa, y también aprender a reconocer cuando las cosas salen bien, aunque sea desde un simple mensaje o con una cuestión material, o podemos ir mucho más allá, podemos hacer una lista de reconocimiento. De hecho, en mi último libro, ahí yo pongo una lista de como de 100 cosas que podemos hacer para reconocer a nuestro equipo, desde regalarle una tarde de spa para que se relaje, porque a lo mejor viene trabajando jornadas larguísimas durante muchísimo tiempo, o un presente que pueda compartir con su familia, o cualquier cosa, ¿no? Tenemos un montón de formas de reconocer. Yo tengo una pregunta, ¿cómo abrimos el juego como dueños, como gerentes, para poder conocer, para luego reconocer a nuestro equipo? Porque, a ver, la palabra es reconocer.
y es conocer, redescubrir a nuestro empleado. Si yo no lo conozco, ¿cómo abro el juego para conocer a ese empleado? Bueno, ese es un tema también para un podcast o dos o tres, pero lo primero y lo más importante siempre es la intención, es tener la intención de conocer a mi equipo, salir. Si nosotros estudiamos historia, Alejandro Magno, uno de los emperadores más grandes de la historia de la humanidad, dicen que él salía al campo de batalla y con su ejército de miles de personas, él iba caminando y lo iba llamando por su nombre y le preguntaba por su esposa y sabía de qué región venían, un montón de cosas porque él se tomaba el tiempo de salir a estar con sus soldados. Y acá pasa lo mismo, acá no importa el rango que tengamos nosotros, la jerarquía que tengamos nosotros en la empresa, tenemos que tomarnos el tiempo, aunque sea una vez, dos veces por semana, de ir a conocer a nuestro equipo. Richard Branson, que es dueño de multitud de empresas muy reconocidas en todo el mundo, organiza un evento en las islas del Caribe en la que invita a todos los empleados sin distinguir jerarquía de su cadena de hoteles. Y una vez al año se juntan todos los empleados en su cadena de hoteles, desde el que recibe a los pasajeros en la puerta del hotel hasta los gerentes de unidades de países enteros. Entonces, ¿por qué lo hace él? Porque busca eso, busca el compartir, el que se conozcan entre ellos, el gerente que a lo mejor nunca le vio la cara, bueno, tenga durante ese día hasta la obligación de estar con su equipo, pero no para trabajar, sino para compartir. Entonces tenemos que poner intención, no vamos a ir todos los días a hablar con todo el equipo, porque muchas veces es muy difícil. Ahora, si yo voy a hacer algo con mi equipo, si yo voy a pagar salario, aprovecho esa situación para charlar, ¿no? Si yo voy a evaluar a mi equipo, aprovecho esa situación para conocer a esos dos o tres que estoy evaluando. Entonces, la intención es lo primero. Y segundo, tenemos que ser genuinos a la hora de buscar conversación. Mirá, le va a parecer medio raro a nuestros colaboradores al principio. Si nunca fuimos y nunca nos importó nada, y nunca le preguntamos ni siquiera cómo estaba, y a lo mejor le va a parecer raro. Entonces hay que ir despacio, ¿no? Porque va a decir, uy, ¿qué pasa? Me van a echar, ¿no? Porque me vienen de golpe, me vienen a hablar, me vienen a preguntar cómo es mi familia. No, hay que ir genuinamente. A lo mejor yo primero me tomo el tiempo de escuchar las conversaciones del equipo para ver qué tema le gusta a uno, le gusta al otro, no intervengo. Entonces, más o menos, cuando yo empecé a descubrir esos temas que les interesan, ¿no? Bueno, puedo empezar una conversación, entro a arrancar hablando sobre música, sobre deporte, sobre estos disparadores que pueden ser a lo mejor más sencillos de detectar, y bueno, y después sí ya empiezo a indagar un poco más en profundidad de la persona. Es importante que lo hagamos, de nuevo, que lo hagamos regularmente, que a lo mejor nos tomemos un día a la semana, si es que no tenemos demasiado tiempo para conocer al equipo, y si nos podemos tomar un poquito más, pero que lo hagamos regularmente y que siempre lo hagamos genuinamente y despacio. Conocer el nombre de nuestros colaboradores es clave. Vos sabés que yo soy un desastre para los nombres y todos los días hago un esfuerzo inmenso para tratar de que cuando me encuentro con una persona, tratar de escuchar y prestar atención al nombre, porque lo más importante para una persona es su nombre. Entonces, si yo salgo a charlar con mi equipo y no conozco sus nombres, es horrible. ¿Y vos cómo te llamabas? ¿Viste? Y te voy a decir, hace 10 años que trabajo en la empresa y no sabes mi nombre. Chango. ¿No? Entonces, bueno, cosas sencillas, conocer al equipo, conocer quiénes son, empezar a conversar genuinamente y entonces empezar a ver esas cosas que valora, ¿no? Y que a partir de ahí también le puedo empezar a dar reconocimiento. Entonces, yo escucho el reclamo y una clave para esto son reuniones cortitas, 5 minutos. Nosotros lo hemos empezado a implementar hace poco con mucho éxito en algunos lugares. La verdad que lo que uno descubre en 5 minutos en una reunión bien planificada de su equipo, muchas veces es sorprendente, cosa que ni se imaginaba de la forma de pensar del equipo, de si se apoyan o no se apoyan, de un montón de cosas. Así que bueno, empezar a reconocer el equipo y darnos cuenta de que si somos flexibles, y si además reconocemos, vamos a tener un empleado mucho más contento en nuestra empresa y con muchas más ganas de quedarse.
¿Qué pasa con esto de la falta de oportunidad de crecimiento? ¿Cómo influye eso dentro de nuestros negocios o cómo afecta, digamos, valga la redundancia, el crecimiento de nuestros empleados dentro de cada uno de los restaurantes o negocios gastronómicos? Bueno, acá hay varias claves, ¿no? La primera, empezando desde el principio, es que nosotros tenemos que evaluar si nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer una carrera o no dentro de nuestra empresa. Hay restaurantes, hay negocios gastronómicos que dan más posibilidades por su tamaño y hay otros que no. A lo mejor si yo tengo una pizzería con 3 empleados y no tengo posibilidad de hacer carrera dentro de esa pizzería. Entonces lo importante es que a la hora de que nosotros contratemos un colaborador, que seamos claros en esto, ¿no? Y que indaguemos, justamente que indaguemos, no solamente preguntarle al otro qué experiencia tiene o qué estudió, sino esto, ¿no? ¿Cuáles son sus expectativas a futuro? Si está buscando aprender, si está buscando crecer, porque si está buscando crecimiento y está buscando determinadas cosas que yo no le puedo ofrecer, yo ya sé que ese contrato tiene una fecha de caducidad, ¿no? Y que puede ser mucho más próxima de la que yo me imagino. Entonces, como primera medida, ser claro a la hora de contratar. Mirá, nosotros vos si arrancás acá, podés llegar acá, ¿no? Y después cumplir, segundo ítem importante, cumplir con esto, que si yo te digo que vos de acá podés llegar acá, yo te tengo que evaluar, te tengo que dar seguimiento, y cuando haya una oportunidad te lo tengo que ofrecer, porque muchas veces esto no pasa, Siempre ¿no? recuerdo cuando por ahí vemos documentales de cruceros en donde pasa de una plaza a la otra y lo hace frente a todos los compañeros y es desde un viaje a otro, o sea, va pasando de un puesto al siguiente con el pañuelo, entonces frente a todos sus compañeros reciben el nuevo pañuelo del nuevo Y cargo que tiene su asumen, tienen su reconocimiento, como reconocimiento todo esto y se va enlazando, se va, ¿no? sí. Tiene su reconocimiento, tiene la oportunidad, si realmente demostró que por su desempeño, ¿no? Y sus cualidades merece ese ascenso, Promocional. dárselo. Pero bueno, como decíamos, primero ser claro en las posibilidades que tengo yo de crecimiento. Segundo, ofrecer las oportunidades, ¿no? De que si, bueno, aunque sea vamos a probar con vos porque te vemos condiciones, después. Tercero, saber si la persona quiere o no esa oportunidad en ese momento, porque muchas veces una persona entra con una idea y después pasa el tiempo y cambia esa idea y a lo mejor ya no le interesa más o quiere llegar hasta un determinado punto. Yo recuerdo hace muchos años, trabajaba en un lugar donde teníamos un mozo que prácticamente manejaba el negocio, pero siempre lo hacía desde su lugar de mozo. Cuando hicieron falta encargados, cuando hicieron falta gerente, nunca quiso salir de ese lugar. Y él hacía montones de tareas que no le correspondían y lo hacía de la mejor forma, de la mejor manera, con una eficiencia impresionante, pero no lo saqué de su lugar de mozo, de camarero, porque él no quería. Y bueno, eso también se debe a la comodidad, al estado de confort y también puede ser que tengan miedo. Muchas veces nuestros empleados vos le das la oportunidad y tienen miedo de no poder cumplir, de no estar a la altura, de no poder brindar la solución que uno espera y uno por más que le diga, te vamos a acompañar, te vamos a apoyar en las decisiones, te vamos a corregir en el caso de que sea necesario, les da miedo, tienen miedo de que por ese error pierdan el empleo también. Así que, bueno, es importante eso, ser claro en el proceso, acompañar en este camino, entender que un empleado que cambia de posición requiere una nueva inducción, ¿no? Porque no es porque ya estaba en la empresa, ya sabe, no, si va a cambiar y va a ascender y va a pasar de puesto o va a pasar a otra área, a lo mejor es una persona que nosotros hacíamos juego, me acuerdo también, en algunos lugares donde una vez a la semana a un empleo de cocina lo pasábamos al salón, entonces tenía que ir, ponerse el uniforme del mozo, servir a la gente, atender, saber lo que eso significaba, ¿no? Y después a un mozo le dábamos la posibilidad de pasar a la cocina, entonces hacían esa experiencia, pero bueno, una experiencia lúdica de juego a lo mejor es una cosa, ahora ya después si tomamos la decisión de que esa persona quede en ese lugar, porque a lo mejor le gustó, le vimos condiciones, bueno, lo tengo que acompañar a que pueda desarrollar bien sus tareas, y bueno, y claramente saber si la persona que va a ingresar a mi empresa está buscando crecer o no, porque muchos colaboradores y muchos empleados de la empresa se van porque ven limitado su crecimiento y porque encuentran un techo que a lo mejor es más bajo de lo que ellos aspiran, entonces se van a ir.
y si yo ya lo tengo calculado, yo puedo saber si mi empleado a lo mejor va a poder estar en mi empresa 1 año, 2 años, 10 años o 50 años. Eh, Ser claro con esto, evaluarlo permanentemente y saber dentro de mi equipo qué es lo que tengo y cuando tengo que contratar qué es lo que necesito y qué es lo que le puedo ofrecer. Bueno, ya están las 10 cosas que hacen renunciar a los empleados. Las 10 cosas que las repasamos. Repasamos todas. Buscate el machetito. Acá está mi machete. Bueno, el machete es más grande. Número 1, estar mal pagado. Era como que lo más regular y lo recurrente que vemos. Número 1, jornadas excesivas, ¿sí? Pésimos líderes, esa gente que no sabe liderar y que está ahí no sabemos por qué. Falta de incentivos, ¿sí? Falta de procesos claros en nuestra empresa, falta de reglas claras en nuestra empresa, conocimiento del trabajo, condiciones de trabajo inadecuadas, o sea, que no deberían ser, tanto de edilicia como hablábamos de un montón de condiciones, falta de flexibilidad, falta de reconocimiento y falta de oportunidad de crecimiento. 10 para los que no la ven ahí, Maca contando con los dedos para la cámara, 10 cosas que hacen que renuncien tus empleados. Esta serie la verdad que estuvo buena, empezamos a tener comentarios ahí en las redes sociales, así que dejanos tus comentarios, si no viste o no escuchaste las sesiones anteriores, andate al podcast en Spotify, andate a YouTube, mirala, dejanos tus comentarios en este o en otro y compartilo, y sobre todo si tenés un jefe ahí medio que está desorientado, también tal vez se lo podés mandar así como directamente, mensajito de WhatsApp. Mire, jefe, estuve escuchando este podcast de Germán de Boni y Macarena Antoniazzi, le recomiendo que lo escuche, por ahí le hacemos descubrir algo y podemos mejorar nuestras condiciones a partir de compartir buenos contenidos y buenas ideas, que es lo que esperamos estar haciendo para todos ustedes. No se olviden de descargar la hoja de ruta en germandebonis.com. Bueno, nos vamos, cerramos esta serie y la próxima semana, bueno, todavía ni hablamos de qué vamos a hacer, así que no sabemos, así que estar atentos por ahí, síganos en Instagram, síganos en YouTube, váyanse a la página web y nos vemos la semana próxima. Chau, chau. Chau, chau.